Reciban todos un cordial saludo. A continuación vamos a presentar nuestra ponencia titulada Clubes de Lectura WIS, una estrategia de recepción del texto literario para la consolidación de la competencia lectora y la formación integral en estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. Esta presentación está a cargo de la doctora Ana Cecilia Ojeda Avellaneda, decana de la Facultad de Ciencias Humanas y coordinadora académica de Clubes de Lectura WIS, y quien se dirige a ustedes en este momento, Diego Armando Cobos Argüello, licenciado en Español y Literatura y mediador de Clubes de Lectura WIS. Procedo con la estructura de la presentación. Primero, hablaremos del acto de lectura o recepción del texto literario a partir de unos conceptos fundamentales. Luego hablaremos de la experiencia interdisciplinar que se ha venido viviendo en el programa y finalmente mostraremos algunos datos de impacto y formación integral en los estudiantes WIS. Así, le cedo la palabra a la profesora Ana Cecilia para que nos hable de la recepción del texto literario y la fundamentación teórica de la estrategia. Muchas gracias, buenos días para todos y para todas. Efectivamente, en el título de nuestra ponencia Recepción del Texto Literario, como ustedes pueden saberlo, está directamente relacionado con eso que se ha llamado la teoría de la recepción o la estética de la recepción, y en este caso la estética de la recepción del texto literario. Por favor, Dieguito, me pasa la diapositiva. Sin desconocer en ningún momento autores como Jaus o como Isser, yo me voy a centrar fundamentalmente aquí en la propuesta de Paul Ricoeur sobre la triple mímesis y en un texto fundamental que es el encuentro del mundo del texto con el mundo del lector, es decir, lo que corresponde al momento de la refiguración del texto literario. Momento en el que el texto se encuentra con el lector y a partir de ese encuentro entre el mundo del texto y el mundo del lector surgen o aparecen una cantidad de operaciones en las que el sujeto lector, el receptor del texto, se incluye completamente en la lectura o se mete completamente en la lectura y van a suceder varias cosas en su mundo sensible y en su mundo inteligible también. Uno de los elementos, una de las cosas que sucede, por supuesto, es la identificación del lector con la estructura del texto, con los personajes, con los tiempos, con la historia que se está contando y la apropiación que el sujeto lector va a hacer de esos elementos, pero también la manera como va a aprender a tomar distancia del texto. Como se trata de estudiantes universitarios, que son estudiantes que tienen más o menos entre 16, 22, 23 años, por supuesto que son estudiantes que están todavía en proceso de formación y en ese proceso de formación pues están todavía consolidando su identidad personal. En esa consolidación de la identidad personal, la experiencia con el texto literario, si tomamos en cuenta las teorías de Paul Ricoeur, va a ayudar en la configuración de lo que él ha llamado el sí mismo, y dentro de ese sí mismo, con relación a la identidad, de esos dos elementos que componen la identidad, que son el idem y el ipse, el idem que tiene que ver con aquello que no cambia en nosotros porque es idéntico siempre y permanece y hace que cuando alguien nos vea o nos presentemos ante alguien siempre seamos el mismo y podamos ser reconocidos, pero también los otros elementos que son los elementos del ipse, que son los elementos cambiantes y que dependiendo del contexto en el que estemos, de la situación que estemos viviendo, pues vamos asumiendo como propios y los vamos incluyendo en nuestra propia consolidación de la personalidad. Entonces, en ese sentido, pues estamos colaborando, estamos intentando formar a nuestros estudiantes a partir de la recepción del texto literario. Pero además de eso también estamos formando la sensibilidad de los estudiantes, porque es algo que está un poco dejado de lado, un poco culturalmente abandonado, y la formación de la sensibilidad pues es una formación que se hace también desde la academia. Entonces, formamos la sensibilidad cuando ponemos el texto literario en relación con otras manifestaciones de la cultura, como por ejemplo el cine, la literatura, la música, la escultura, etcétera, y siempre así hacemos una salida y un diálogo entre el texto literario y esas otras manifestaciones de la cultura. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a partir de una teoría del contagio de la modelización literaria, en donde nosotros
Nuestros mediadores de lectura pues conocen las técnicas de medialización, de modelización literaria y de mediación de la literatura, perdónenme, y intentamos contagiar a nuestros estudiantes a partir precisamente de esos elementos. Esa experiencia de lectura que hace, esa experiencia de lectura, y como lo vemos en el recorrido de la triple mímesis que lo plantea Ricardo, lo que hace es construir identidad personal, pero al mismo tiempo construye identidad colectiva también, permite que nos posicionemos en el mundo, que la gente, que los estudiantes empiecen a tener otros elementos diferentes para posicionarse en el mundo y por supuesto consolida la subjetividad de ese lector espectador. Eso en términos generales y muy rápidamente es lo que está en el fondo, la base teórica con la que hemos venido trabajando esta experiencia. Pasamos, por favor. Bueno, ¿cómo hacemos, cómo está organizada una sesión de lectura en los clubes de lectura? Primero que todo, pues quiero comentarles que la diferencia entre estos clubes de lectura y un club de lectura tradicional es que nosotros no estamos leyendo la obra completa de un autor o una novela completa, por ejemplo, un texto para venir a discutirlo. Todo sucede in situ, es decir, cuando el estudiante llega a su sesión de lectura no conoce el texto y todo lo hacemos durante las 2 horas de la sesión de lectura, lo que nos permite en el semestre trabajar aproximadamente unos 14 textos diferentes de géneros literarios diferentes. ¿Qué hacemos en un primer momento? Activamos los conocimientos previos a través de preguntas. Es un momento en que el chico no sabe todavía qué texto vamos a leer, pero hacemos algunas preguntas e inducimos hacia el texto. Luego hacemos la presentación del texto, contextualizamos, siempre hay una contextualización que corresponde a de dónde viene el texto, de qué momento histórico, quién es, rápido porque no nos interesa, pero sí por lo menos que se tengan unas referencias fundamentales. Y luego viene el momento de la lectura del texto modelizado, que se puede hacer tanto en grupos como individual. Depende, ese es un momento de la apropiación del texto. A partir de esa apropiación del texto, entonces, por lo general esta apropiación del texto en las sesiones que tenemos de preparación de cada una de las sesiones que hacemos, nosotros hemos visto cuáles son las líneas de sentido más gruesas y más importantes que se pueden desarrollar. Entonces ya nosotros vamos preparados para mostrarle a los chicos también a través de preguntas, porque no son cursos magistrales, es muy participativo, cuáles son esas líneas de sentido. A partir de ahí hacemos la tertulia donde los chicos participan, porque no es solamente desarrollar competencias lectoras, es también desarrollar competencias comunicativas y es también desarrollar competencias para poder vivir el mundo que nos corresponde vivir, es decir, esto siempre está transversalizado por habilidades para la vida. Y finalmente, entonces, hacemos una actividad final que es la salida del texto hacia ese diálogo con otras manifestaciones de la cultura. Eso es, en términos muy generales, la experiencia de un club de lectura en la Universidad Industrial de Santander. Ahora le doy la palabra a Diego para que nos pueda mostrar algunos de los resultados que hemos obtenido a partir de esta experiencia. Muchísimas gracias por su escucha. Muchas gracias, profesora Ana Cecilia. A continuación voy a presentar unas consideraciones sobre esta experiencia interdisciplinar. Bien, dada la diversidad de los participantes inscritos en cada cohorte de diferentes programas académicos, los textos de clubes de lectura WIS se abren a una amplia gama de percepciones y reflexiones desde diferentes disciplinas. Como equipo, nos hemos llegado a sorprender a través de las diferentes miradas de los estudiantes que van alimentando poco a poco ese ejercicio de la tertulia del que la profesora les habló hace un momento. Es pertinente resaltar que en clubes de lectura WIS se aborda una multiplicidad de textos literarios en todos los formatos posibles. Además, la experiencia en los programas en modalidad a distancia y virtual en el IPRED y los programas terminales en nuestras sedes regionales nos ha sorprendido aún más al ver la heterogeneidad de participantes que pueden pertenecer a una cohorte y que además del programa académico también encontramos diversas edades en el espacio de lectura. También en estas dos últimas cohortes, en el segundo periodo del año 2020, hemos tenido un total de 23 grupos orientados por 4 mediadores de lectura
y en este primer periodo del año 2021 un total de 33 grupos. Durante 5 años hemos tenido como programa aproximadamente 2.055 beneficiarios en todas las facultades de la universidad. El año pasado tuvimos un primer acercamiento a los estudiantes de las sedes regionales de la universidad a través del Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia. En esta 11ª cohorte consolidamos la experiencia con 106 beneficiarios de los diferentes programas del IPRED. Como podemos observar, históricamente la Facultad de Ciencias Humanas ha reunido el mayor número de estudiantes en cada cohorte. Sin embargo, es evidente la participación de las demás facultades en el programa. En este gráfico, los participantes por facultades podemos observar cómo la Facultad de Ciencias Humanas, que históricamente ha tenido más participantes, ha venido evidenciando buenos niveles en lectura crítica del año 2016 al año 2020. En esta diapositiva mostramos unas barras comparativas de los resultados en las pruebas Saber 11, Saber Cluis, Saber WIS y Saber Pro. Podemos apreciar cómo la comunidad de clubes de lectura ha figurado considerablemente en los resultados a nivel institucional. Aquí podemos apreciar que desde el año 2019 al año 2020, 9 de los mejores resultados en el componente de lectura crítica en la prueba Saber Pro han pasado por clubes de lectura WIS. Y finalmente, la pandemia del COVID-19 y la transición del modelo institucional a la presencialidad remota nos exigió cambios en las modalidades de las sesiones de lectura. Sin embargo, el núcleo central del programa, del goce y el disfrute por la lectura y la propuesta pedagógica se mantuvieron, permitiéndonos como equipo desarrollar habilidades con las herramientas digitales y la apropiación de otros formatos de lectura de textos escritos, como el PDF o el formato EPUB. Acá presentamos las referencias bibliográficas citadas en el discurso de esta ponencia. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención y les deseamos buen resto de jornada.